¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué día es hoy? Es ahora. ¿Quiénes somos nosotros? Este momento. Así que, carpe diem. Hagamos de este día, de todos los días, un día extraordinario. Y reflexionemos ahora nuevamente en nuestro ser y en nuestra misión como sanadores integrales. Por eso, la salud integral, por eso la homeopatía integral que usamos, tenemos como camino para la salud integral, y seamos muy conscientes de nuestro papel, de nuestro rostro de sanadores integrales. Recordemos pues en este logo que la enfermedad representada por estos árboles, el dolor, las dificultades, cuando unificamos, vamos descubriendo en medio el sol que unifica y que representa a la salud, a la vida, a la plenitud. Y hoy, particularmente entonces, hagamos crecer ese sol. Es lo que hemos de hacer en nuestra vida diaria, con nuestros pacientes, con las personas que nos rodean, darnos cuenta de quiénes somos y lo que somos capaces de hacer. La magia de la salud integral y de la sanación integral. Sanadores integrales, pues, es lo que somos y es lo que estamos aprendiendo cada vez más. Recordemos que sanador integral tiene el apellido integral porque no queremos vivir desintegradamente ni queremos percibir a los demás en forma desintegrada, sino que, por el contrario, queremos percibir a los demás y a nosotros mismos en una forma completa, holística, integral. Y por eso nuestras 9 asignaturas que aquí recordamos. Nosotros aprendemos a partir de las 9: educación, arte, filosofía, alegría, ciencia, psicología, sociosofía, espiritualidad y amor. La homeopatía, con su similia similibus curentur, es decir, lo semejante se cúrese con lo semejante, está en el centro de todas estas asignaturas. La homeopatía integral es el conjunto de estas 9 asignaturas. Y esta mañana, en este tema particular, pues nos vamos a referir al tema propiamente de la educación. Obviamente lo que aquí digamos en este rato, ustedes irán viendo que tiene que ver con las demás asignaturas. Nunca se puede hablar por separado de ninguna de las asignaturas. Todas están interrelacionadas, íntegras. Pero hacemos el énfasis hoy especialmente en el tema de la educación. Le llamamos homeoenseñanza a nuestra educación. ¿Por qué el prefijo, digamos, homeo? Pues porque precisamente hay un montón de posibilidades en la enseñanza. Hay incluso, por lo menos desde nuestro punto de vista, enseñanza alopática. La enseñanza alopática, por ejemplo, representada por la frase "la letra con sangre entra". Y sobre todo el sentido de este concepto es que al alumno hay que castigarlo, que hay que presionarlo para que logre sacar sus capacidades y aprender. En este momento, aunque no esté de acuerdo la homeopatía con esa postura, pues no se trata de discutir si eso también produce un buen resultado educativo. Lo que estamos diciendo aquí en este tema es que nosotros creemos que el mejor resultado en la enseñanza es usar fuerzas homeopáticas. Y ninguna de estas fuerzas homeopáticas es el regaño, la presión y menos el castigo físico. Así que homeoenseñanza es nuestro propósito
y usamos en nuestros colores del arco iris el color negro. El negro siempre nos va a representar a la enseñanza y a la educación. De alguna forma, para comprender por qué este color, pensemos de dónde brota la luz. La luz que buscamos brota de la oscuridad. Fiat lux se dice en todas las espiritualidades. Dice Dios, hágase la luz, y la luz brota. ¿Y de dónde brota? De la nada, del vacío, de la oscuridad. Creemos pues, como creía además Sócrates, y por eso su proceso de mayéutica, el parto educativo, mayéutica eso quiere decir, él preguntaba, y de la aparente ignorancia suya, por eso pregunta, y de la aparente ignorancia de aquel con quien él dialoga, sea su alumno o su par, otro maestro, en este diálogo se produce la educación. Es decir, de la nada de ambos, de la ignorancia de ambos, brota la educación. Así que todos los colores del arco iris, de alguna forma, brotan del negro de educación. Es la homeoenseñanza entonces vital en la medicina integral, en la homeopatía integral. Es con enseñanza que nosotros comenzamos el camino de la curación. Muchos de nuestros enfermos lo están porque están mal educados. Comen mal porque han sido educados para comer mal. Su cabeza no funciona adecuadamente y tienen problemas de tipo intelectual, pues porque han tenido una mala educación. Y así en cualquier aspecto. Nos falta a veces la espiritualidad o la parte social de compromiso con los demás, porque no hemos sido educados integralmente. O sobre todo lo que ocurre en las escuelas es que la educación es desintegrada, guiada solo casi totalmente. La gran mayoría de las escuelas, habrá algunas excepciones que se intentan, pero la gran mayoría de las escuelas trabajan desintegradamente atendiendo a la parte intelectual de los educandos, a su cerebro izquierdo, dejando casi completamente de lado todas las potencialidades y capacidades de su cerebro derecho. Así que nosotros proclamamos una educación totalmente integral. Y por eso el tema que ahora nos ocupa específicamente, aquí está, el sanador integral ha de ser un educador. Ese es uno de nuestros primeros 9 rostros. Es el primero de nuestros 9 rostros. El sanador integral tiene que ser un educador. Ahí comienza nuestro trabajo de curación, de sanación homeopática integral, educando a nuestro paciente. De alguna forma, como si nosotros fuésemos un maestro y nuestro paciente un discípulo, y el consultorio o el sitio donde atendemos sea el aula de homeoenseñanza. Aunque, como también diremos, también entender la educación en un sentido integral, como lo enseña maravillosamente Freire, es llegar a comprender que el médico de alguna forma también es alumno, se debe sentir y situarse como alumno delante de su paciente, que en este caso el paciente sería como su maestro. Y profundizando en la analogía, el médico percibirse como enfermo y de alguna forma también a su paciente como suyo. Es decir, nos educamos juntos, dice Freire, unos a otros. Decimos en la medicina integral, nos curamos juntos, unos a otros, integralmente. Ponemos en medio ahora este concepto. La homeopatía que acabamos de quitar de este centro, tenemos que comprenderla como fuerzas medicinales. Por desgracia, ya la homeopatía tiene tal prestigio como medicina que suele olvidarse por la mayoría de los homeópatas que la homeopatía no son solo chochitos, no son solo glóbulos homeopáticos, no solo es una droga experimentada
muy profundamente, muy científicamente, a través de lo que Hahnemann llamó la experimentación pura, una ciencia pues, la homeopatía, pero se tiende a desintegrar y después entender la homeopatía pues como una ciencia, no como un conjunto de disciplinas y de ciencias. Así que mejor poner fuerzas medicinales. Lo que el paciente viene a buscar son fuerzas medicinales, no solo medicinas. Puede que algunos ya por una mala cultura y una mala educación vengan a buscar solo chochitos, medicina, pero en el fondo de todo ser humano que sufre, en realidad busca integralmente la salud corporal, que cree que con la medicina se alivia, pero también necesita la salud mental, la salud psicológica, la salud social, la salud espiritual, una integralidad. Por eso mejor hablar de fuerzas medicinales, y una de ellas es la educación. En la medida en que tú atiendas a un paciente educándolo, lo estás curando, lo estás sanando, le estás previniendo enfermedad. Si el paciente aprende, por ejemplo, y ahora lo digo muy rápido, es un tema que después veremos, que hay 5 grandes aspectos que cuidar para la enfermedad y para la salud, y yo educo sobre esto, es muy posible que mi paciente después de mi consulta esté preparado para enfermar menos, para sanarse a sí mismo, comprendiendo el origen básico de las enfermedades. Es un resumen, son símbolos estos 5 muy fundamentales, no piensen que son los únicos. El miedo, raíz de enfermedad, razón de la enfermedad. Realmente a lo único que deberíamos tener miedo si queremos estar sanos, lo único a lo que deberíamos tener miedo es al miedo, porque el miedo es profundamente enfermedad. ¿No les parece que si educamos a nuestros pacientes para enfrentar, solucionar sus miedos, descubrir que no hay razones para tener miedo, que somos maravillosos, que somos creados realmente como uno bueno, verdadero y bello, que somos divinos, hijos de Dios, luz maravillosa del cosmos? Si supiéramos eso, no tendríamos miedo. Si supiéramos que somos inmortales, no tendríamos miedo. ¿Qué sería la muerte? Un mero tránsito, como de estar en el vientre materno a salir es un paso, un poco dramático, de repente, tal vez doloroso para ambos, sangre, grito, llanto, sí, pero es la vida que pasa de un sitio al otro, que avanza. Pues lo mismo es la muerte. Estamos como en otro gran vientre materno, que es esta vida, este espacio-tiempo. Y llega el momento de la muerte donde con cierto dolor y lágrimas y sangre tal vez, pasamos a nacer a otra dimensión, a otro espacio-tiempo, a un elemento de la eternidad. Así que si el sanador educa en su consulta sobre estas cosas tan simples que estoy diciendo, para no tener miedo, descubrirnos uno bueno, verdadero y bello, únicos y especiales, con una alta misión, y también trabajar juntos el hecho verdadero de que somos inmortales, entonces muchos miedos se desvanecen, incluso a la enfermedad, y el paciente sale más sano y más preparado para enfrentar la vida y no tener que enfermarse. Así que estamos mostrando con tan solo un solo elemento de estos 5 que educar es curar, es prevenir para que no haya enfermedad. Los otros solo los menciono, este tema no es para eso, pero ya en el tema adecuado en la página ustedes lo pueden estudiar. Después del miedo, culpa, origen de enfermedad. Curemos culpas, quitemos culpas, menos enfermedad. Tercero, depresión o tristeza. No hay razones para estar triste. Facundo Cabral lo dice magníficamente. No estás deprimido, estás distraído de la vida que tanto te da y que tanto te ofrece. No estás deprimido, es que estás distraído de todo lo que debería hacerte feliz y llenarte de entusiasmo y desear vivir. Cuarto, enojo, en cualquiera de sus formas.
especialmente el resentimiento, ese guardado, o el enojo reprimido, que no es capaz de expresarse sanamente, equilibradamente, pero al final expresarse. Causa de muchas enfermedades, y cuando la persona comprende que no está malo enojarse mientras no haga destrucción, sino al contrario, suelta emociones que no tiene que reprimir, a muchas veces. Y finalmente, y como raíz de los 4, por eso normalmente lo enseñamos con el dedo detrás, o como raíces de los árboles arriba en los 4 dedos, el amor, la carencia de amor, tanto del que se da como del que se recibe, o de ambos. Son pues 5 factores que, si solo educáramos en eso, nosotros y los que nos rodean serían más sanos. Así que no es por tal razón la educación una fuerza medicinal, y no estoy dando chochitos, pero mi palabra educativa en la consulta está ya trabajando en beneficio de la natura morborum medicatrix de nuestros pacientes, de su naturaleza capaz de curarlo sin necesidad de drogas externas. La palabra entonces es medicina, no solo las drogas. Aquí en este tema de la educación hemos de comprender la importancia de escuchar a nuestro paciente y de hablarle. Tal vez hablarle siendo impecables con nuestras palabras, como enseña el libro maravilloso de Miguel Ruiz de los 4 cuerpos. Y asunto que ocupa uno de los temas importantes de nuestra homeopatía integral, de nuestro curso. En el libro 5, el tema, el principio homeopático creador se llama, hablamos de estos acuerdos. Y uno de ellos es: sé impecable con tus palabras. El médico que es impecable con sus palabras, es decir, que no miente, que le dice la verdad al paciente, que realmente trabaja porque quiere servir y no solo porque se trata de un negocio o un quehacer profesional, sino realmente por un compromiso humano divino, es decir, un compromiso integral. Entonces sabe la importancia de su palabra y sabe ser impecable y sabe hacer con ella la magia y los milagros que la palabra puede tener, porque es una fuerza medicinal. Pero comprendamos, para ir avanzando, cómo es la educación del educador como sanador integral. Comprendamos un poco lo que es la vieja educación. Por eso oscurecemos nuestro logo, nuestro círculo luminoso central. Y comprendemos que la vieja educación pues es un poco o un mucho esta separación, esta oposición. Las cosas están separadas, blanco y negro, bueno y malo, maestro y alumno, médico y paciente. Eso dice la vieja educación. Y hay muchas escuelas que siguen hablando de esto. La medicina, por ejemplo, se enseña en la mayoría de las escuelas en esta postura separadora y de oposición. Se tratan los cuerpos, realmente no se trata el alma, ni el espíritu, ni la psique, ni la mente. Se trata de unas maneras desintegradas. El psiquiatra atiende, y con drogas, la psique. El traumatólogo atiende solo cosas que tengan que ver con los huesos y con los músculos. Se hace desintegración, se hace separación en la medicina alopática y en otras medicinas, aún en las alternativas. La homeopatía integral que estamos enseñando no separa, porque eso tiene que ver con la vieja educación en medicina. Y, para más claro, está separado por un lado el que enseña y por otro lado el que aprende. Igual que vamos a ver enseguida una lámina donde está aquí el que cura y acá el que es curado. Son separaciones que no debería ocurrir. Es una vieja relación educativa que tenemos que cambiar. Aquí está entonces la propuesta de la homeopatía integral, lo que debe buscar el sanador integral en la medida que sabe que es educador. No necesita haber estudiado en la normal, tener un título de pedagogo o de educador. Todo ser humano, si somos integrales, tendríamos que ser educados. Esa es la propuesta de nuestro curso y de nuestra universidad. Igual que al principio Platón
o Pitágoras, o Aristóteles, no enseñaban disciplinas separadas, todo estaba junto. La medicina junto con la música, junto con la espiritualidad, junto con la filosofía. Hoy, por desgracia, la muestra de la mala educación es que estamos desintegrados. Se enseñan las cosas separadas, eso nos conduce al caos. La nueva educación todo lo integra, todo lo complementa y todo lo unifica. Por eso la U de la unidad, la U de universidad, en el sentido de que universidad quiere decir unión de lo diverso, de lo que incluso pareciera opuesto. Eso es lo que debería ser una universidad. La verdad es que en la práctica, y pasa en la universidad de mi estado, la escuela de psicología está en un sitio y la escuela de medicina está en el otro. Y enemigas ambas escuelas. Los psicólogos criticando el quehacer y la formación de los médicos, y los médicos criticando el quehacer y la formación de los psicólogos. Total oposición, contrario a lo que realmente significa una universidad. Hay entonces, al revés de la vieja educación, con una vieja relación educativa, se trata de relacionarnos diferente en la educación homeopática. Por eso nos enseñamos mucho. El paciente enseña a su médico. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero ya aquí se está diciendo eso, porque maestro y alumno somos semejantes. Otra vez recordar el logo. Este árbol, aunque ahora está empequeñecido por este gran sol, recuerden, el árbol completo es semejante al de acá. El de la derecha es semejante al de la izquierda. No es mejor este que el otro. No es mejor este otro que aquel. Son semejantes, son uno. Hay unidad. Así que lo mismo ocurre entre maestro y alumno. Somos semejantes. Hay unificación, o debería haber. Ahora, complementando mejor respecto a la medicina, hay una vieja medicina que separa, que hace oposiciones, o tiene que ser blanco o tiene que ser negro. ¿Por qué? ¿Por qué no la maravilla de los colores? Que están todos, tanto en el blanco como en el negro, según nos enseña la física, la alta física. Todos los colores, mezclados en el negro y mezclados en el blanco, aunque sean diferentes formas de entenderlo desde el punto de vista de la física. Y entonces, esta vieja medicina, con su vieja relación terapéutica, tiene que comprender que esta separación entre el que cura y el que está enfermo es lo que en realidad incluso complica más la enfermedad. Los aires de grandeza del médico que cree que el otro es un pobre diablo porque está enfermo, porque está mal y él está muy bien, esa postura que a veces se adopta en la mala medicina como vieja educación, pues enferma al paciente. El paciente no comprende, por ejemplo, entonces con un médico que cree que está sano mientras el otro es el que está enfermo, con esa mentira de pretender la salud cuando los que están enfermos son los que tengo enfrente, no puede haber verdadera educación ni cambio. El paciente, en lugar de sentirse uno bueno, verdadero y bello, inmortal, grande, el médico le hace de sentir pequeño. Sobre todo cuando con esos aires de grandeza y a veces más motivados por lo económico y el negocio, le dicen al paciente: pero qué mal está usted, es que quién lo ha atendido, es que vayan a creer, no le han hecho estudios, es que no han hecho las cosas bien, es que usted, no, nunca le hablan de su capacidad de curarse, le están hablando de todo lo mal que está y de cómo este va a ser el salvador, el liberador de los males. Eso es mentira, por lo menos no es la verdad íntegra. El médico no somos ningún salvador, ningún liberador. El liberador y el salvador está dentro de este paciente, está en la divinidad que hay dentro de él, pero hay que hacerse pasar. Al médico equivocado y oscuro no le conviene que el paciente sepa que puede autocurarse, porque el negocio se viene para abajo. ¿No sería una maravilla pensar que no haya médicos, que tengamos que buscarnos otro negocio, porque toda la gente está curada, porque la gente ya no enferma?
Nosotros tendríamos perfectamente que percibir eso. Entonces, la nueva medicina implica igualmente una complementación, una unificación, una nueva relación terapéutica en donde ninguno sana a nadie. No es alguien que salve al otro. Nos sanamos, nos curamos, nos salvamos mutuamente. Porque médico y enfermo somos semejantes. El médico que va creciendo en sabiduría, en experiencia, se da cuenta cuánto crece su salud mientras ayuda a sanar. Descubre, admirado y agradecido, cómo sus pacientes le enseñan, le crecen, le sanan profundamente. Así que a lo que invitamos en este tema, el sanador integral ha de ser un educador, es a que vayamos teniendo este proceso homeopático de enseñanza-aprendizaje en la relación médico-terapeuta, en la relación paciente-médico, porque este médico educador, el trabajo, es precisamente su palabra, sus gestos, sus actitudes, que tienen un gran poder para bien o para mal. La palabra, hemos dicho al comienzo, es fuerza medicinal, pero también es fuerza enfermera. Así que dentro de nosotros está la decisión. Podemos usar nuestro poder, el poder de nuestra palabra que brota del pensamiento y del corazón y de la voluntad unificadas, o palabra que brota del solo pensamiento separado del corazón y entonces un pensamiento equivocado, o un pensamiento que brota, una palabra que brota del corazón pero que no está unificada al intelecto y también resulta una palabra equivocada o enfermada, o cuando no participa la voluntad, el deseo de servir, el deseo de amar, el deseo de ayudar. Entonces ocurre este ser palabra enfermante en lugar de palabra sana. Y lo mismo, cualquier gesto y cualquier actitud. Podemos ser homeopáticos en nuestra conducta, en nuestras actitudes, o podemos ser alopáticos o enfermos. Podemos ser indiferentes, podemos ser realmente personas que enferman a los demás en lugar de ayudarles a su sanación. Y la nueva medicina, así como lo acabamos de decir de la educación, pues es un trabajo de curación y de ayuda, pero a través de una nueva relación terapéutica en donde las fuerzas homeopáticas ocurren no solo con los globuritos homeopáticos, sino en su palabra, gestos y actitudes de cada uno. Ha de ser cuidadoso con su palabra, cuidadoso con sus gestos y sus actitudes. Ha de ser feliz, ha de amar y ser amado, ha de ser integrado, porque entonces no tiene que cuidar que sus palabras, gestos y actitudes sean homeopáticas. Lo son espontáneamente. Brotan de la perfección aceptada de su ser del médico, uno bueno, verdadero, de su misión única en especial, de su sentido del amor y de la justicia y del servicio a los demás. En la vieja medicina, en lugar de curación ocurre la no curación y ocurre el más enfermedad. Hay ya muchos escritos, reflexiones, videos que hablan de esta terrible situación de imaginar, de incluso algunos pues, realmente tener la experiencia concreta
médicos, de cómo hay una tendencia, en cierto modo también hasta consciente, que busca que los medicamentos y los tratamientos no curen realmente, porque de esa manera se tiene al paciente constantemente en el consultorio. Si nosotros trabajáramos como auténticos médicos, como verdaderos sanadores integrales, entonces los pacientes se van porque se curan, se van porque se sienten mejor. En casi ningún país, por supuesto no en México, están las cosas como para que las personas puedan gastar un dinero en medicina, en medicamentos, en médicos, si no tuvieran que hacerlo. Hoy se sabe precisamente eso. Los médicos saben que si en su trabajo tienen éxito en el sentido de curar realmente a la gente, pues hay menos pacientes y menos. Entonces, se trata de, en cierto modo, tener, a partir de una vieja relación terapéutica equivocada, fuerzas homeopáticas en palabra, gestos. Fuerzas no homeopáticas en la palabra, gestos y actitudes de vida. Es terrible entonces pues ir encontrando estos modos de actuar, no solo en las instituciones, que a veces ocurren todavía más porque el médico como quiera está ya pagado por la institución, no tiene que buscar ser simpático ni agradable ni tener fuerzas homeopáticas hacia sus pacientes. Él hace su trabajo, dice, a veces fríamente, rápidamente, sin realmente cuidar de la persona que tiene frente. O en todo caso porque se busca con una buena actitud y un buen gesto hacia el paciente, se busca convencerle de que mejor sea atendido en el consultorio particular y no en la institución. Todos sabemos que eso ocurre en México y seguramente en muchos países. Así que la vieja educación, la vieja medicina, en ellas hay demasiadas fuerzas no homeopáticas. Y por eso en las escuelas, en lugar de educarse, se deseduca. Y en los consultorios o en los hospitales, en lugar de curar, se enferma más a las personas. Es muy frecuente que las personas ya hablen de cómo entraron a un hospital en mejor calidad de salud y de vida que cuando salen. Algo va ocurriendo en esos hospitales que implica un montón de fuerzas no homeopáticas, no amorosas, no de servicio, no de Dios, que hacen que las personas, en lugar de curar, enfermen. Y ahí están algunos. El regaño en el consultorio, en el hospital o de las enfermeras, la humillación de los pacientes en el modo de tratarlos, de no hacerles caso, de pasar visita rápida y sin atención a la persona, de hablar mentiras, tener productos milagrosos, claro, sale más caro, pero se va a componer, o la prepotencia, especialmente en las instituciones, pero también en los consultorios ocurre, la impaciencia, la agresión, el desgano de trabajar. Aún en los consultorios privados, el médico puede caer en cualquiera de estas situaciones que enferman en lugar de sanar a su paciente. En la nueva medicina y en su nueva relación terapéutica, se trata de realmente curar, de que sea una medicina auténticamente curativa. Y que entonces, en el texto más explica esto que aquí está en resumen. El médico que realmente quiere ser profundamente curativo ha de hablar con su paciente, educarlo en el sentido de explicarle quién es, cuál es su situación, la misma que está aprendiendo del paciente, cuál es el significado de su enfermedad y qué fuerzas curativas hay dentro de él, en su naturaleza. El principio natura morborum medicatrix,
que estudiamos en el libro 1, que está en nuestra página, en el tema del principio homeopático de realidad y de humildad, hablamos precisamente de que somos capaces de autosanar. Además del libro el texto Tú eres tu propio sanador, que también está en nuestro libro 9 y en nuestra página. Esta educación fundamental que comienza con nosotros durante nuestros estudios de la homeopatía integral es la educación que después tenemos con cada paciente en el consultorio, dándole el tiempo y la actitud adecuadas para que ocurra este proceso de conversión de la enfermedad en salud, de descubrimiento tal vez para el paciente de que su enfermedad es un proceso de salud, solo que hay que acompañarlo, hay que comprenderlo, hay que tratarlo homeopáticamente, en forma semejante, no solo con la droga, que también tiene esa intención. Y Hahnemann ha descubierto, y la experimentación pura en los seres humanos lo ha comprobado, descubierto Hahnemann lo que mucha gente ha sido capaz de percibir, incluso entre la gente muy sencilla de cualquier cultura, en cualquier continente, que las plantas, que los minerales y los animales son capaces de actuar en este sentido de los semejantes, para efectuar curas realmente plenas y adecuadas en cada paciente. Es tan importante la actitud de la nueva medicina que de alguna forma el médico ha de comprenderse como un alumno delante de su maestro. Es el paciente el que sabe más que el médico acerca de lo que le pasa y por qué y para qué le pasa. Aunque sea el inconsciente del enfermo, sabe perfectamente de qué problema o problemas han surgido los achaques corporales, físicos, externos que ahora tiene. Pero el médico escucha con atención y respeto a su enfermo, como un alumno, un verdadero discípulo escucha con atención y respeto a su maestro. Así el médico, con esta actitud, puede comprender perfectamente lo que le está pasando al paciente y retroalimentar lo que el mismo paciente le dice, con sus propias explicaciones, con sus expresiones, con su manera de explicar lo que le ocurre. El médico va logrando esta sabiduría que hace falta en su consultorio. Así que en esta nueva relación terapéutica, esta escucha atenta y respeto profundo por el paciente son ya profundamente curativos. Todavía no se da un medicamento, una droga homeopática, y el paciente empieza a sentirse mejor en el consultorio, porque es atendido, porque es valorado, porque es escuchado, porque el médico parece entenderle, comprenderle a fondo, parece como conocerle. Eso es una sabiduría que va adquiriendo el médico cuando realiza su curso de homeopatía integral, porque su curso es con esta misma intención, profundamente curativo. Los maestros en este proyecto de la homeopatía integral, pues intentamos en cada clase ser integrales, es decir, somos maestros, pero también en este momento somos médicos. Cuando explicamos cosas a nuestros alumnos importantes sobre el ser, sobre el saber o sobre el amar, sobre el hacer, entonces hay curación profunda. El alumno, sin darse cuenta, está siendo curado porque su mente cambia, se ajusta a una nueva visión, y entonces todo lo que estaba asustando o deprimiendo, todas esas carencias de amor empiezan a encontrar su significado, su forma de enfrentarlas, sin tener que haber ido a un consultorio. Lo mismo ocurre en la consulta tal cual. Cuando un paciente viene a nosotros,
nosotros, junto con la bata del médico, de alguna forma tenemos también, hacemos presente al maestro que educa para que el paciente mejore, sane e incluso prevenga enfermedades posibles o futuras. Como explicaremos en un tema muy especial de nuestro curso de homeopatía integral llamado Escultura Lenta, en nuestro libro 5, tiene que haber tal conciencia en el médico de una nueva actitud que pueda realmente comprenderse delante del enfermo como una criatura, en primer lugar, pobre y ciega, que necesita a su paciente. Lo necesita porque no sabe qué le pasa y solo lo que le diga el paciente y la información que le dé sobre su enfermedad, información veraz, confiada, entregada, y al mismo tiempo como una criatura poderosa y luminosa a quien su enfermo necesita. La humildad del médico que le hace comprender quién es. Es alguien que no sabe y es alguien que sabe todo. Solo va aprendiendo a través de la oscuridad propia y de su enfermo, abriéndose a él, escuchando. Lo mismo que de alguna forma tenemos que ayudar a que el paciente se comprenda delante de nosotros, el sanador integral, la sanadora integral, como una criatura pobre y ciega que necesita a su médico, y al mismo tiempo como una criatura poderosa y luminosa a quien su terapeuta necesita. De hecho, llega así el paciente en esa postura muy humilde, a veces exagerada, de pretender que la solución está enfrente. Eso es la cultura, lo que la cultura le ha enseñado a nuestros enfermos mayoritariamente, que ellos no saben curarse, que no tienen un poder de curarse, lo cual es falso. Lo explicamos en muchos temas de nuestro curso. Entonces llegan con una postura humilde, aunque sea exagerada, y lo que tal vez hay que hacerles comprender durante la consulta es que son también ellos quienes iluminan al terapeuta, porque son poderosos, porque tienen luz, porque son uno bueno, verdadero y bello y tienen una misión especial, y entonces pueden, con una sabiduría que el médico puede captar incluso en los gestos, en los ojos, en las expresiones, en los modos de ser del paciente, como la sabiduría que él necesita para vivir. Esto lleva tiempo comprenderlo, pero ese es el objetivo del verdadero sanador. Y actuar como un educador es en cierto modo actuar como un sembrador. Nosotros mismos somos semilla que nos hemos enterrado, que hemos aceptado la muerte, porque el grano que cae en tierra y muere produce fruto, y fruto. Y ahora enseñamos, educamos a nuestro enfermo para que entienda que él está también en un proceso de ser semilla. Ha sido sembrado también por Dios, por el cosmos, por la vida, para vivir, para dar hojas y flores y frutos. Pero también hay, dentro de este proceso hacia los frutos y frutos abundantes, hay un proceso de dolor, de enterramiento, incluso de muerte. De varias muertes, como enseñamos en nuestro tema, somos semilla y movimiento de nuestro libro cero, y que también está en la página. Así que el sanador integral es, por eso, ambas cosas, semilla integral y sembrador integral. O, como explicamos en el muy bello tema, el arcano del crecimiento y de la madre, en nuestro libro 1, hablamos de que dentro de nosotros hay una savia integral. Una savia que vivifica a nuestro propio ser y al de los demás, especialmente si se crece en integralidad, en unificación de los cerebros derecho e izquierdo, en unificación de pensamiento, sentimiento y voluntad, en unificación de nuestros 9 o 7 chakras, según se quiera comprender, unificación de nuestro ser
saber y hacer. Unificación que ocurre en el mundo. Y es lo que entonces conduce a final de cuentas a la salud integral y a ser sanadores integrales, que es con lo que estábamos nosotros comenzando. Muy en resumen, para terminar, busquemos como sanadores integrales en lo general y en lo específico como educadores, busquemos realizar en la consulta y en toda nuestra vida, porque ahora no hemos hablado de que somos sanadores en el consultorio, pero lo somos, solo en el consultorio podemos realmente serlo, con magia y milagros, cuando en la vida toda lo somos. No podemos separar la vida de nuestro trabajo en el consultorio. En cierto modo, la misma actitud sanadora que podemos tener con un paciente en el consultorio es la misma que podríamos tener si lo decidiéramos con las personas que nos rodean, comenzando por nuestra familia, pero extendiendo a los vecinos, al trabajo, a cualquier contacto que tengamos de la vida. Este pues proceso homeopático de enseñanza, de aprendizaje y de curación que hace el médico que se sabe integral y educador, es un proceso de homeoenseñanza, es un proceso de decir constantemente sí al otro, afirmar su ser, su saber y su amar. Es el trabajo del médico educador y que siembra integralmente y que considera a todos los seres humanos. Pero hablamos especialmente de la educación hacia el enfermo, hacia el paciente que llega, de que le consideremos nuestro maestro, también nuestro alumno, porque viene también a ser enseñado, y sobre todo tal vez considerarlo nuestro compañero de camino. Así que, sanadores y sanadoras, feliz camino del arco iris, a encontrar la olla del tesoro dentro de nosotros y hacerles comprender a nuestros enfermos que ellos también van viajando en un camino del arco iris. Aunque de repente parezca oscuro y nublado, es lo que el paciente sufre y viene quejándose de enfermedad, que comprenda que es de este nublado que surge la belleza del arco iris y que surgen las ollas del tesoro. Feliz viaje, feliz camino del arco iris.